Amados hermanos, feliz día del Señor. Comienza el tiempo prenavideño, tiempo de Adviento, y he escogido un pasaje del Evangelio según San Juan para nuestra reflexión en esta mañana. El Evangelio de Juan, el libro de Juan, fue escrito a finales del siglo I. Fue quizá una de las últimas piezas literarias de nuestra Biblia en ser escritas. Cuando él estaba de obispo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, escribe el Evangelio. Juan, en su ancianidad y con toda su experiencia y la asistencia sabia del Espíritu Santo de Dios, considera que es necesario atender a la cultura griega en lo que pensaba el filosofar de los griegos, en el sistema de creencias que había en todo el mundo helénico y que los romanos habían adoptado. Y entonces comienza su libro, comienza su evangelio de una manera diferente a como lo habían hecho Mateo, Marcos y Lucas. Comienza refiriéndose a un principio de la filosofía griega llamada el logos. El logos. Desde la aurora del trabajo filosófico de la cultura helenística, de la filosofía occidental, se utilizó este término, el logos, 400, 500 años antes de Cristo. Los griegos empezaron a hablar del logos, y en el estudio que se hace del saber y del quehacer del saber humano, se considera que forma un paso importante en la evolución del pensamiento del hombre, lo que se ha llamado en filosofía el paso del mito al logos. Estos hombres, estos griegos de Heráclito y otros Tales, de Mileto, etcétera, luego habrán de seguirles Aristóteles o habrán de, en fin, los grandes filósofos griegos, en realidad formaban una suerte de élite entre el pueblo, entre la población griega. Pero ellos consideran que ya no es tiempo de estar pensando en esos héroes propios de la mitología o esos dioses del politeísmo griego y el greco-romano, y que es tiempo de pasar de esos héroes, a veces un tanto híbridos, medio hombres, medio dioses, que abundaban en la mitología, y pasar a algo más razonado, más ordenado, algo más lógico. Miren de dónde viene la palabra lógica, viene del logos. Para ellos, para estos filósofos, hay que utilizar la razón, y prácticamente crean la existencia de un ente que es el supremo saber, el supremo bien, el origen en donde se pueden encontrar las respuestas de todo, y a eso lo llaman logos. Se considera que a través del ejercicio de la razón, de la inteligencia, de la meditación, se puede llegar a ese eterno necesario que llaman logos. Sin lugar a dudas, un impersonal perfecto. Suena un tanto abstracto todo esto, ¿cierto? Y es que lo es. Pero noten, hermanos, que si abrimos el libro de Juan, encontraremos que este prólogo no es como lo usual en los prólogos de los libros. Los prólogos intentan captar la lectura, la atención del lector, engancharlo, atraerlo. Juan no está buscando en el prólogo de su evangelio, de su libro, aceptación. No está buscando adaptación, no está buscando audiencia, no está buscando adecuación, no está buscando pues el aplauso areopagense, no está buscando el aplauso del pensamiento griego para que le entiendan y se tomen y se traguen el mensaje de Jesús de Nazaret. No. Juan escribe consciente
de que su evangelio desde las primeras líneas va a confrontar la cultura griega. Confrontación, él es consciente. Él va a exponer la divinidad que había en Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Su propósito, en esto están de acuerdo todos los exégetas, el propósito del libro de Juan, y él es consciente cuando lo confiesa hacia finales del libro, su propósito es evangelístico. Estas cosas sean escritas para que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Él confiesa su propósito evangelístico, pero él, por tener un propósito evangelístico, no abandona la apologética, no abandona la discusión, no abandona el debate, el enfrentamiento, lo asume y de entrada. Así que hay un propósito evangelístico, sí lo hay, pero hay también un propósito apologético. No en balde se le llama el evangelio teológico al escrito de Juan. Sin exagerar, hay biblistas que consideran que el evangelio de Juan es un tratado de cristología. Hermanos, Juan no se desentiende de la historia, esto tiene que quedar claro. No se desentiende del hecho histórico de Jesús de Nazaret, el Cristo, el hijo del carpintero, el Galileo, el maestro. No se desentiende de sus obras, de sus palabras, de sus actitudes, pero afirma que este Jesús de Nazaret, este llamado el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ya preexistía. Y entonces Juan se atreve a lanzarle esta fórmula a los griegos. Si del mito ustedes han pasado al logos, sepan que del logos ahora pasamos al Cristo, al hombre. La palabra se hizo hombre. El logos se hizo sark. Ya lo tocaremos cuando revisemos el versículo que será objeto de nuestro análisis, hermanos, pero hoy en día existe un logos moderno. Les he dicho que somos hijos de los griegos. Hoy en día, a manera de concesión, en cualquier círculo, en cualquier conversación, se puede llegar a un acuerdo un tanto aséptico, pH neutro, en donde se nos conceda que existe una energía superior, una especie de pegamento universal que tiene que ver con el origen, algo así como una fuerza cuántica, una conciencia cósmica de un fuerte sabor oriental, por cierto, una sabiduría, una inteligencia creadora de toda la maravilla que hay sobre nosotros y dentro de nosotros, un je ne sais quoi en el cual podamos llegar a un acuerdo todos, eso sí, impersonal, muy logos, 2021, pero muy logos. Es una especie de entelequia que existe en nuestra mente, en nuestra imaginación, ad libitum, forjada de acuerdo a nuestro real saber y entender. Cada quien el suyo, moldeable, una opción prescindible. Si quieres, crees en ella, y si no, pues no importa. Es una especie de apéndice irrelevante. Se puede ubicar en las fronteras de mi día a día o en la cuneta, si quiero, y recurro a ella, a ese recurso, a esa idea, cuando me fuere extremadamente necesario. Es algo así como lo que fue el eslogan de aquella serie hollywoodense, La Fuerza. Que la fuerza te acompañe. Algo así. Y yo creo que
este es el logos moderno que tenemos en nuestra cultura. Nada que ver con un Dios que es persona. Nada que ver con un Dios que tiene relación inteligente y salvífica con su creación. Nada que ver. Así que la idea de la exposición en esta mañana de tiempo prenavideño es la siguiente. Dios mismo, ese logos griego o ese logos moderno, vino en forma visible. Vino en forma visible. Y voy a leer un versículo, un texto, para base de nuestra exposición. En Reina Valera Contemporánea, Juan 1:14, dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Esto da título a nuestro sermón. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Es un versículo, Juan 1:14, eminentemente cristológico, no hay duda. Y el mensaje central detrás de la idea de este sermón es ese logos que suena tan abstracto, tan a paja filosófica, se hizo concreto y entró en nuestras dimensiones, entró en nuestra historia. Esta es la idea central del mensaje. Revisaremos cuál fue el modus operandi que utilizó el logos para entrar en nuestra historia, y revisaremos también el motivo de ese acercamiento. Modo y motivo. Modo y motivo. Comencemos con el primero, el modus operandi. ¿Cómo fue que el logos llegó a nosotros? Juan escribe, como les digo, en el propio prólogo de su libro. Dice, y la palabra, el logos, se hizo carne, se hizo sark. Son los dos términos griegos. No dice se vistió, no dice se mudó, no dice tomó apariencia de, dice se hizo. El logos se hizo carne, se humanó, vino a nosotros. Sin lugar a dudas, hermanos, esto es un misterio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a nosotros ese Dios creador y para los griegos inmaterial, difuso, ubicable en cualquier lugar supremo, impersonal? ¿Cómo llega a concretarse, a hacerse tangible en un hombre de carne y hueso? Este es un misterio y es un misterio para la fe, lo creemos, pero el apóstol Pablo lo reconoce en una de sus cartas y dice, grande es el misterio de la piedad. Traducciones más modernas dicen, grande es el misterio de nuestra fe. El Dios, el Logos, fue manifestado en carne. Así empieza el misterio, con la encarnación. Se reconoce que es un gran misterio. Y esto, por supuesto, tendría que ser a priori rechazado por filósofos y por científicos, sin lugar a dudas. Así que pasa a ser escándalo de entrada. El modus operandi, el modo en el cual Dios llega a los hombres, pasa a ser escándalo de filósofos y de científicos. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Sin lugar a dudas, quien tome el libro del Evangelio según San Juan, es tiempo en el propio prólogo de abandonar el libro, es tiempo de romper esa lectura, es tiempo de desechar el libro y ponerlo de nuevo en su anaquel de la biblioteca. Simplemente no lo comparto de entrada.
El prólogo no me engancha, el prólogo no me complace, ni mi razón científica, ni mi razón filosófica. Comienza con un misterio, y un misterio que afronta mi mentalidad. Si Dios es espíritu, o si Dios es eterno y etéreo, como una fuerza intangible, pues yo no puedo aceptar que Dios haya habitado en toda su gloria en una persona. Lo rechazo. Y hermanos, esto es rechazo. Juan tenía la opción, dominando el griego, de utilizar otra palabra que no fuera carne, que no fuera sark. Él hubiera podido decir y escribir, pensar y proclamar a través de su libro, de su evangelio, y el Logos se hizo soma. Y tal vez más que uno se lo hubiera comprado. Ese Logos, ese Dios, se hizo un hombre netamente espiritual y de apertura vocacional hacia Dios. Pero no, escogió el término sark, el peor término que tenía el diccionario griego de la época, porque escoge carne, y la palabra carne ahí es con tendencia al mal, con tendencia a alejarse del Logos. Esa es la palabra que escoge. El Logos, Dios, el Santo, el supremo ser, el supremo saber, el supremo bienestar, se hizo hombre con tendencia a alejarse de Él. Vamos, esto no es tragable a primera lectura. Lo que está diciendo Juan acá es que el Logos, Dios, asumió plenamente la existencia humana. ¿Cuál? La tuya y la mía. Que vamos a ser francos, de soma tiene poco y de sark tiene mucho. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios asumió la existencia tan humana como la tuya, con tus aflicciones, con tus debilidades, con tus limitaciones, con tus fragilidades, con tus tendencias, con tus inclinaciones, como las mías. Todas esas las suscribo para mí también. Pero el mensaje del Evangelio, según San Juan, es que Dios asumió toda esa carga. Miren cómo no es solo que se humanó, es que, como bien dice el canto de la carta a los Filipenses, se rebajó, se abajó, asumió forma de hombre, de siervo, y habitó entre nosotros. Hay un poeta argentino, hermano nuestro en la fe, ya en la presencia del Señor, Francisco Luis Bernardes, y voy a leerle solamente el final de su soneto a la Encarnación. Oigan esto: lo que acontece cuando el Logos se hizo sark, según el Evangelio, según San Juan. Lo que acontece en Belén es esto: lo que no tiene iniciación, empieza. Lo que no tiene espacio, se limita. El día se transforma en noche oscura. Se convierte en pobreza la riqueza. El modelo de todo nos imita. El creador se convierte en criatura. Eso es lo que pasó ahí. Y eso es lo que narra Juan. Y eso es lo que describe de entrada en su prólogo. Esto es lo que está aconteciendo. El interés, la intención de Juan es precisar la identidad del Logos y precisarla de manera concreta. El infinito se hizo finito, el eterno se hizo temporal, el invisible se hizo visible, el sobrenatural se hizo natural, el intangible se hizo tocable. ¿Y esto qué es, hermanos? Contracultura. Contracultura en tiempos de Juan, finales del siglo I, pero contracultura hoy.
contracultura hoy. Nosotros no podemos minimizar la divinidad de Jesús el Cristo, el que nació en Belén. Hoy les ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es el Cristo, el Señor. El Señor es quien nace. Nosotros no podemos comparar a Jesús, a nuestro Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Salvador, el Hijo del Hombre. No lo podemos comparar con Zoroastro. No lo podemos comparar con el Siddhartha Gautama, el Buda. No lo podemos comparar con Mahoma. No lo podemos comparar con Confucio, con Confucio. No. No y no. No es el avatar de turno. No. Es el Hijo de Dios, el único. Ese es el que nació en Belén. Ese es del que escribe Juan en su Evangelio. El Logos es quien se está haciendo carne. No es un profeta más. Cuando Pablo escribe su carta a los colosenses, les dice, mirad, y atención, esto va para nosotros, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A pasaje, a palabra de Dios. Y aquella tradicional pregunta que por tantos años rueda y rueda, ¿cómo es Dios? Nosotros los cristianos, tomando el Evangelio según San Juan, tenemos una respuesta, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. El Señor se lo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué me pides? Muéstranos al Padre, a Dios Padre. Llevo 3 años con vosotros. Felipe, el que me ha visto a mí, ya vio a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Hermanos, pero el texto añade más. Fíjense que comienza diciendo, y la palabra se hizo carne. Por cierto, muchas versiones ponen el y aquel verbo y aquella palabra, aquella que preexistía, aquella que suena como un tanto intangible y lejana, y aquella palabra se hizo carne. Y ahora pone otro y pone un verbo que es habitó, y habitó entre nosotros. Como que si fuera poco, no solo es que se hizo carne, se hizo hombre concreto, visible, histórico, sino que habitó, vivió, habitó es que no en griego, es levantó tienda entre nosotros, acampó entre nosotros. Fue como uno de nosotros, eso de acampar, hacer tienda, habla de temporalidad. Por un tiempo lo tuvimos con nosotros, pero tiempo suficiente estuvo con nosotros. Sin embargo, eso de hacer tienda entre nosotros recordaba también para los lectores judíos, porque el verbo aquí es aquel verbo que se hizo carne, se tabernaculizó entre nosotros. Levantó tienda, él levantó en la tienda del encuentro, levantó tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué recordaba a los lectores judíos? El tabernáculo
la tienda del encuentro, allá en el desierto sinaítico. ¿Recuerdan? Donde Dios se hacía presente entre su pueblo. El pueblo, hermanos, con las 12 tribus acampaba alrededor del tabernáculo. 3 tribus hacia el norte, 3 tribus hacia el este, 3 tribus hacia el sur, 3 tribus hacia el oeste. Y en el centro estaba el tabernáculo, centro del campamento. Ahí acampaba Dios entre su pueblo. Ahí estaba la presencia de Dios. Era la tienda del encuentro del pueblo con Dios. Y esto es lo que está recordando Juan cuando dice, acampó entre nosotros, levantó tienda, levantó tabernáculo, levantó encuentro entre nosotros. Pero agrega algo más. Dice, y la palabra se hizo carne y, como si fuera poco, habitó entre nosotros y agrega otro más, es que hay algo más todavía. Y vimos su gloria, y vimos su gloria, su doxa. Vimos su gloria. Hermanos, ¿qué acontecía en el tabernáculo? En aquella tienda del encuentro. Éxodo capítulo 40. Dice, cito una línea nada más. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Eso es lo que acontecía en la tienda del encuentro. La gloria de Dios se hacía presente y llenaba el templo, llenaba el tabernáculo. Hermanos, ahora ya no se hace presente con una nube, ya no se hace presente con una columna de fuego, ya no se hace presente con los truenos que salían del monte Sinaí. No, ahora es un hombre. Se humanó, comienza siendo un bebé. El escándalo es mayor. Si a algunos les escandalizaba que hubiera una nube que protegiera del sol candente al pueblo judío en el desierto, y les escandalizaba que una columna de fuego les alumbrara y les diera calor en las noches, y bueno, ahora que les escandalice, ahora no se hace presente la gloria de Dios a través de esas manifestaciones evidentemente sobrenaturales. Se hace presente la gloria de Dios en un hombre llamado Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el de Nazaret. Se hizo semejante a nosotros, dice la Escritura, semejante a ti y a mí. Tomó cuerpo, tomó sarc como el tuyo y como el mío. Se hizo semejante a nosotros. Es ahí el escándalo de la encarnación. Es ahí el escándalo del prólogo de Juan. Se hizo semejante a nosotros. No se hizo una partícula cósmica. No se hizo un algo. No se hizo una idea. No se hizo una energía. No, hermanos, se hizo hombre y habitó entre nosotros y permitió que nos acercáramos a Él y viéramos lo que algo tenía Él, algo especial, que aquí llama de momento su gloria. Nos acercamos a su gloria. Así que noten la expresión de Juan, con autoridad dice, la vimos. No es que me la contaron. No es que yo la leí, no es que me lo dijo un profesor, no es que es la moda intelectual, no, es que lo vimos. Y está hablando ya en términos de un testigo frente a un juicio. O sea que no es una interpretación intelectual que Juan hace de un hombre, de un maestro llamado Jesús. No es una interpretación mística, es una cuestión testimonial. Juan está afirmando que este evento sucedió y que él y otros, porque habla en plural, dice, vimos su gloria, vimos su gloria. Es muy interesante cómo en su primera carta, escrita alrededor de este mismo año 90, cuando escribe el Evangelio, él escribe lo siguiente. Presten atención, por favor. Leo una sola vez. Escribe Juan en su primera carta, y comienza así la carta. Les escribimos a ustedes
acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dije que no la podía volver a leer, razón de tiempo. Notan cuántas veces él habla de se nos manifestó. Es que la vimos, le oímos, lo tocamos. Aquí entramos al final de nuestro sermón. Hemos visto el modus operandi, el modo en el cual Dios decidió acercarse a los hombres. Ahora vamos a ver el motivo por el cual se dio este acercamiento. Y el motivo es importantísimo. Para este versículo, solamente para esto no agota el tema del motivo de la encarnación, pero para este versículo, para este prólogo, para este pasaje, el motivo es mostrar su gloria. Dice, la gloria, lo va a especificar el propio apóstol, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Va a precisar en qué consiste la gloria que ellos vieron, oyeron y tocaron. La gloria que se les manifestó. El motivo de la encarnación aquí es revelador. Como bien decía y escribió Calvino, era mostrar la gloria que le correspondía al Hijo de Dios, no la gloria que nosotros le damos en nuestra alabanza. No es una gloria que nosotros le rindamos o que le atribuyamos, es la gloria que Él tenía, tiene y continúa teniendo. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dijo Jesús en oración. Esa gloria es la que nuestros hermanos pudieron ver, oír, tocar, palpar. Hay glorias de glorias, pero esta, hermanos, es la propia gloria del Hijo, la singular gloria del Hijo, la inherente gloria del Hijo, la única gloria del Hijo. Su presencia entre los hombres pasó a ser, y sigue así siendo por los siglos de los siglos, exclusiva. Es la gloria del Hijo de Dios, es la gloria del Padre, es la misma gloria. Por eso, aquella declaración que ya les cité, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso acepta la adoración de Tomás, Señor mío y Dios mío, después de resucitado. Es aquella gloria, hermanos, que Moisés en el Antiguo Testamento reclamaba y quería. ¿Recuerdan que la pedía? Déjame ver tu gloria allá en el monte Horeb, pidiendo ver la gloria de Dios. Hoy en día, hermanos, a todo creyente le es permitido ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ti y en mí vemos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Esto lo disfrutamos todos los días. Esto es lo que queremos compartir con otros. Y en tiempo de Navidad queremos recordar a otros. Hermanos, en sus palabras, en sus hechos, en sus actitudes, estaba la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios. Es la gloria del Emmanuel,
y le pondrás por nombre Emmanuel. Y lo traduce el escritor. Dice que traducido es, para quien no lo sepa, Dios con nosotros. Luego en Cristo Jesús, ese Logos que se hizo carne y que habitó entre nosotros, estaba Dios mismo. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que el motivo de la encarnación, según el prólogo de Juan, para Juan y para el objetivo que él tenía al escribirle a la cultura griega, el motivo de la encarnación es revelarnos dos atributos de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los dos atributos de la gloria de Dios? Tienen que ver con nosotros. No son atributos ociosos. Uno es su gracia y otro es su verdad. Dios es veraz. Pero qué bueno que también Dios es misericordioso y tiene gracia para con nosotros. Si es que el mensaje de Navidad es buena voluntad, eudokia, buena voluntad para con los hombres que gozan de su complacencia, de su favor. Este es el mensaje, la gracia de Dios viniendo a nosotros, la verdad de Dios viniendo a nosotros en Cristo Jesús. El verbo dice llena de gracia y de verdad. Los dos atributos que se están aquí precisando son la gloria de Dios expresada en gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Benevolencia para con otros, amor, perdón, bondad, misericordia, clemencia. Eso es gracia. ¿Qué es verdad? Verdad es solidez, es justicia, es mandamientos, es fuera del error, es rectitud, es estabilidad, es fidelidad. ¿Es algo nuevo o es algo inherente a Dios? Hay un texto que encontré esta semana y quiero compartir con ustedes. Es del Antiguo Testamento. Es un momento en donde Dios habla de sí mismo. Éxodo capítulo 34. Y leo para ustedes. Oigan esto, hermanos, un momento. Óiganlo con reverencia porque Dios está hablando de sí mismo en este pasaje. Dice Moisés al escribir: luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó. Dios proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracia y verdad, misericordia y verdad. Así se describe a sí mismo el Dios de Moisés, igual que como lo presenta el Dios de Juan. Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, se combinan la gracia y la verdad, atributos de la gloria de Dios. Hermanos, todo esto lo encontramos en este tiempo prenavideño, en el prólogo de Juan, en el tiempo de Adviento, donde nos preparamos para celebrar, sí, y que lo oiga el mundo, celebramos la encarnación. Celebramos que Dios visitó a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, que habitó entre nosotros, que pudimos ver su gloria, gloria única, la del unigénito del Padre, entre nosotros. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Que en estos días, esa es mi oración, en el ambiente de alegría, de amor, de compartir, que hay y que debemos disfrutar, tengamos siempre presente que el motivo principal de este amor, de esta alegría, de este compartir, es que celebramos que Dios nos visitó para salvación por medio de su gracia y su verdad, enviando a su Hijo
Jesús de Nazaret, el niño de María, en la familia de José, el Hijo de Dios. Y como decían los reformadores, soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Oremos.